Saludos. Las matemáticas se encuentran impresas en la naturaleza. Son su lenguaje. Es la forma como se comunican con nosotros. Podemos encontrar este lenguaje en forma de aritmética, de álgebra, de geometría, de series, de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver las matemáticas no solo en la belleza de la naturaleza, sino en la funcionalidad de la misma, en cómo se optimizan los procesos. Si quieres conocer un ejemplo de cómo las matemáticas se ven en la naturaleza, quédate conmigo. Soy Omar Mireles y esto es Gravítica. Hablemos de ciencia. Hablemos de ciencia. Cuando buscamos patrones matemáticos en la naturaleza, un claro ejemplo lo encontramos en los patrones espirales. Y uno se podría preguntar, ¿qué tienen de especial los patrones espirales? ¿Por qué se repiten tantas veces en la naturaleza? Y la respuesta llega cuando miramos a, por ejemplo, una flor que tiene ese patrón desde arriba. Y nos vamos a dar cuenta que las hojas que crecen alrededor del tallo en ese patrón espiral, una de las características importantes que tienen es que no se eclipsan unas a otras. Eso quiere decir que permiten que todas las hojas reciban luz. Y esa parte es importante. ¿Por qué? Porque al final del día las plantas se nutren de esa manera. Sin embargo, cuando estudiamos a los girasoles, nos damos cuenta que esa flor en particular lleva los patrones espirales mucho más allá, a otro nivel totalmente. Vamos a poner un ejemplo. Me imagino que todos hemos visto alguna flor de girasol. La flor de girasol tiene una primera capa de hojas. Esas hojas están distribuidas de tal manera que una hoja no está eclipsando la de al lado, ¿sí? Están separaditas. Cuando yo tengo otra capa, esa capa tiene que tener un desplazamiento para que las hojas de adelante no tapen totalmente a las hojas de atrás. Si yo le pongo otra capa, también tiene que tener un desplazamiento. Si pongo otra capa, también tiene que estar desplazada, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo de desplazamiento de las hojas en el girasol? ¿Existe ese ángulo o es totalmente aleatorio? Y la respuesta es no. La naturaleza es muy estricta con el orden. En este caso, el ángulo es de 137.5 grados. De nuevo, el ángulo con el que se desplazan unas hojas con respecto a otras es de aproximadamente 137.5 grados. Y este ángulo es un ángulo importante. En matemáticas, ese ángulo se conoce como el ángulo áureo. Y este ángulo se desprende de la serie de Fibonacci. Para los que no recuerden, la serie de Fibonacci es aquella que se forma sumando los dos números anteriores consecutivos cuando iniciamos en 0 y 1. Por ejemplo, los primeros 10 números. Si yo inicio con 0 y 1, esos son los dos primeros. El siguiente número sería la suma de esos dos. 0 más 1 es igual a 1. El siguiente número sería la suma de los dos anteriores, 1 y 1. ¿Sí? 1 más 1 me va a dar igual a 2. Después, los dos anteriores, 1 y 2 va a ser igual a 3. Después, los dos anteriores, 2 y 3 es igual a 5. Después, los dos anteriores, 3 y 5 es igual a 8. Después, los dos anteriores, 5 y 8 es igual a 13. Después, los dos anteriores, 8 y 13 es igual a 21. Después, los dos anteriores, 13 y 21 es igual a 34. Y así, de manera sucesiva. Esta serie es importante porque esta secuencia, así como nosotros le estamos diciendo en este capítulo, se ve mucho en la naturaleza. Y esa parte es muy, muy interesante. Regresando a los girasoles. El ángulo de 137.5 grados es un ángulo que garantiza que las hojas no se eclipsen entre ellas o se eclipsen lo menos posible. En otras palabras, es un ángulo que maximiza la posición de las hojas y la cantidad de hojas que caben en cada circunferencia. Esa parte también es importante. Cuando analizamos la naturaleza nos damos cuenta de cosas tan valiosas como esto, un ángulo de 137.5 grados. Los ingenieros también se han dado cuenta del valor de ese tipo de elementos y han llevado este conocimiento al mundo de la ingeniería. Por ejemplo, los ingenieros que se dedican a cuestiones de celdas solares han encontrado
mucho sentido en que distribuir las celdas con ese ángulo les permite tener una máxima absorción de luz solar y ocupan un espacio relativamente pequeño a que si tuvieran alguna otra distribución, por ejemplo, todas de manera lineal. Eso eficientiza ese tipo de sistemas. Ahora, estar tomando información e ideas de la naturaleza y llevarlas al mundo de la ingeniería no es algo nuevo. La realidad, grandes mentes en la historia lo han hecho. Sí, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que es una persona que se sabe que analizó las plumas, que analizaba muchas estructuras en la naturaleza y después llevaba ese conocimiento para crear cuestiones de ingeniería. También lo hizo Galileo Galilei, también lo hizo Isaac Newton, entre otros muchos. Sí, en ese caso solamente pusimos algunos ejemplos. Cuando tú tengas chance, te invito. Si llegas a tener tiempo, si tienes la suerte de poder pasar ese tiempo libre en la naturaleza, ponte a ver las flores, a ver la forma como se ramifican los árboles y busca los patrones matemáticos dentro de eso. Te vas a sorprender la cantidad de veces que se repite la serie de Fibonacci, cómo a la naturaleza le fascina esa serie. Existen otros patrones que también son muy especiales en la naturaleza, pero la serie de Fibonacci, que es una serie muy sencilla, se ve mucho en la naturaleza y eso la vuelve muy atractiva. Y mientras tanto, no lo olvides, hagamos la ciencia viral. Hablemos de ciencia.